El aire fresco y crujiente de la mañana acariciaba el rostro joven de Tran mientras descendía por la senda montañosa. Sus pies, acostumbrados a la irregularidad del terreno, se movían con agilidad y precisión entre las raíces y las piedras cubiertas de musgo. La luz del sol, filtrándose a través del denso follaje, pintaba manchas doradas y danzantes sobre su ropa sencilla de tela rústica. A sus 20 años, Tran poseía la serenidad de alguien que ha pasado la mayor parte de su vida en contacto íntimo con la naturaleza, aprendiendo sus secretos y ritmos. Su rostro, de facciones marcadas y ojos oscuros e inquisitivos, reflejaba una inteligencia aguda y una calma interior impropia de su edad. Su misión en esta rara excursión al pueblo era clara: necesitaba conseguir ciertas hierbas que no prosperaban en las altitudes donde tenía su hogar. Había agotado sus reservas de raíz de ginseng silvestre y flor de nieve, ingredientes esenciales para sus remedios tradicionales, aunque prefería la tranquilidad de la montaña y la compañía de sus ancestros, quienes le habían transmitido su vasto conocimiento sobre las propiedades curativas de las plantas. Reconocía la necesidad ocasional de aventurarse en el bullicio del mercado. Al llegar a las afueras del pueblo, el contraste con la paz de la montaña fue inmediato. El aire se llenó del clamor de los mercaderes, el cacareo de las aves y el murmullo constante de la gente. Carros tirados por bueyes se abrían paso lentamente entre la multitud, mientras los vendedores ambulantes ofrecían sus mercancías a viva voz. Tran, aunque algo abrumado por el caos, se movía con determinación, su objetivo fijo en encontrar los ingredientes que buscaba. Recorrió los puestos del mercado, examinando cuidadosamente la calidad de las hierbas que se ofrecían. Su ojo experto discernía rápidamente las falsificaciones y las variedades inferiores. Después de regatear con astucia, logró adquirir la raíz de ginseng y la flor de nieve que necesitaba, guardándolas cuidadosamente en la cesta de mimbre que llevaba colgada del hombro. Mientras se disponía a regresar a la montaña, un alboroto repentino atrajo su atención. Un grupo de personas se había congregado alrededor de un hombre corpulento y bien vestido que yacía desplomado en el suelo, con el rostro congestionado y las manos apretadas contra el pecho. Su respiración era entrecortada y dificultosa, y su cuerpo se agitaba con espasmos involuntarios. El pánico se había apoderado de los presentes, quienes gritaban pidiendo ayuda sin saber qué hacer. Tran, sin dudarlo un instante, se abrió paso entre la multitud. Su instinto y su conocimiento de la medicina tradicional le indicaron de inmediato la gravedad de la situación. El hombre estaba sufriendo un ataque al corazón. La palidez de su rostro y la presión en el pecho eran síntomas inconfundibles. Sin perder tiempo, Tran se arrodilló junto al hombre, apartando suavemente a quienes intentaban socorrerlo torpemente. Con voz firme y tranquila, preguntó a los presentes si alguien conocía el nombre del hombre. Una mujer mayor, con lágrimas en los ojos, respondió con voz temblorosa. «Es el señor Huang, el dueño de la seda. ¡Ay, por favor, sálvelo!». Tran asintió, consciente de la importancia del hombre. El señor Huang era una figura prominente en la región, conocido por su riqueza y su influencia. La responsabilidad de la situación pesaba sobre sus hombros, pero su determinación no vaciló. Rápidamente, rebuscó en su cesta. No llevaba consigo las hierbas específicas para tratar un ataque cardíaco repentino, pero sí tenía algo mucho más valioso: un trozo de lingchi milenario, una seta rara y venerada por sus propiedades curativas casi milagrosas. La había encontrado en las profundidades de la montaña hace varios años y la había guardado para una ocasión verdaderamente especial. Una emergencia donde su poder pudiera marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Ese momento había llegado. Con cuidado, Tran extrajo el trozo de lingchi,
de un color rojizo oscuro y con una textura leñosa y brillante. Rompió un pequeño fragmento y lo masticó rápidamente, extrayendo su esencia amarga y terrosa. Luego, con delicadeza, abrió la boca del señor Huang e introdujo el fragmento masticado, asegurándose de que lo tragara. Los segundos siguientes parecieron una eternidad. La multitud observaba en silencio, conteniendo la respiración. Poco a poco, el color comenzó a regresar al rostro del señor Huang. Su respiración se hizo menos agitada y sus espasmos disminuyeron. Abrió los ojos lentamente, con una mirada confusa al principio, que luego se fijó en el joven arrodillado a su lado. ¿Qué ha pasado?, murmuró el señor Huang con voz débil. Ha sufrido un ataque al corazón, señor Huang, respondió Tran con calma. Pero ahora está a salvo. La mujer mayor sollozó de alivio y se arrodilló para abrazar al señor Huang. La multitud, que había permanecido en silencio expectante, rompió en un murmullo de admiración y alivio. La noticia del joven desconocido que había salvado la vida del acaudalado señor Huang con un misterioso hongo se extendió rápidamente por todo el mercado. Tran, sintiéndose algo incómodo por la repentina atención, se dispuso a retirarse discretamente. Su misión original de comprar medicinas se había cumplido, aunque de una manera inesperada. Sin embargo, antes de que pudiera alejarse, una voz fuerte y autoritaria lo detuvo. «Joven, espera un momento». Un hombre de mediana edad, con una vestimenta rica y una expresión de preocupación en el rostro, se acercó a él rápidamente. Era el hijo del señor Huang. «Min, mi padre me ha dicho lo que has hecho», dijo Min, mirando a Tran con una mezcla de gratitud y asombro. «Le has salvado la vida. No sé cómo agradecerte». Tran, con humildad, respondió. «No esperaba ninguna recompensa, señor. Simplemente hice lo que creí que era correcto». «Aún así», insistió Min, «mi familia y yo estamos en deuda contigo. Por favor, acompáñanos a nuestra mansión. Mi padre querrá agradecerte personalmente». Tran dudó por un momento. No se sentía cómodo en ambientes opulentos y prefería la soledad de la montaña. Sin embargo, la insistencia sincera en los ojos de Min y el pensamiento de que el señor Huang podría necesitar más cuidados lo convencieron de aceptar la invitación. Así, el joven, que había bajado de la montaña con la simple intención de comprar medicinas, se encontró inesperadamente encaminándose hacia la residencia del hombre más influyente del pueblo, sin imaginar las complejas situaciones y los oscuros secretos que le esperaban tras los muros de esa imponente mansión. El destino, a veces, tejía sus hilos de maneras misteriosas e impredecibles, y el encuentro fortuito en el mercado no era más que el inicio de una intriga que trascendería las fronteras de la montaña y el pueblo, adentrándose en las profundidades del corazón humano. La mansión de la familia Huang era una estructura imponente, rodeada de exuberantes jardines y custodiada por altos muros. Al cruzar el umbral, Tran se sintió transportado a un mundo de opulencia y refinamiento que contrastaba enormemente con la sencillez de su vida en la montaña. El suelo de mármol relucía bajo la luz de los elaborados candelabros, y las paredes estaban adornadas con pinturas y caligrafías de incalculable valor. Sirvientes vestidos con uniformes impecables se movían con diligencia, atendiendo las necesidades de la familia. El señor Huang, aunque todavía débil, se había recuperado lo suficiente como para recibir a Tran en el salón principal. Estaba sentado en un sillón de terciopelo, con el rostro aún pálido, pero con una expresión de profunda gratitud en sus ojos. Su esposa, una mujer elegante y de porte distinguido, estaba a su lado, observando a Tran con curiosidad. «Joven héroe», dijo el señor Huang con voz débil, pero firme, extendiendo una mano temblorosa hacia Tran. «No tengo palabras para expresar mi agradecimiento.
Me has devuelto la vida. Tran tomó su mano con respeto y respondió: No fue nada, señor Huang. Cualquier persona en mi lugar habría hecho lo mismo. No lo creo, replicó el señor Huang. Tu rapidez de acción y tu conocimiento de esa rara seta me han salvado. Mi familia y yo estamos en deuda contigo para siempre. Durante los siguientes días, Tran fue tratado como un huésped de honor en la mansión de los Huang. Se le ofreció una habitación lujosa y se le atendió con la mayor cortesía. Sin embargo, a pesar de la amabilidad de la familia, Tran no podía evitar sentir una cierta incomodidad en aquel ambiente. Extrañaba la libertad de la montaña, el silencio y la conexión con la naturaleza. Fue durante estos días que conoció a Mai, la nieta del señor Huang. Era una joven de unos 20 años, de belleza delicada y ojos vivaces que reflejaban una inteligencia aguda y un espíritu independiente, a diferencia de otros miembros de la familia que parecían ver a Tran con cierta distancia y sospecha. Mai mostró desde el principio un interés genuino en él y en su vida en la montaña. «Es increíble que vivas tan alejado de todo», le comentó Mai un día mientras paseaban por el jardín. «Nunca he estado en las montañas. ¿Cómo es vivir allí?» Tran le describió la tranquilidad del paisaje, la pureza del aire y la conexión profunda que sentía con la naturaleza. Le habló de las plantas medicinales, de los animales que habitaban las alturas y de las antiguas enseñanzas que le habían transmitido sus ancestros. Mai escuchaba con atención, fascinada por un mundo tan diferente al suyo. Con el tiempo, una conexión especial comenzó a formarse entre ellos. Compartían largas conversaciones, descubriendo intereses comunes y admirando las diferencias en sus vidas. Mai sentía una profunda admiración por la valentía y la humildad de Tran, mientras que él se sentía atraído por su inteligencia y su espíritu curioso. Sin embargo, no todos en la familia Huang compartían esta calidez hacia Tran. Algunos miembros, especialmente un primo ambicioso llamado Trieu y su esposa, Lin, observaban al joven con recelo. Trieu siempre había esperado heredar la fortuna del señor Huang, y la repentina aparición de un desconocido que se había ganado el favor del patriarca representaba una amenaza para sus planes. «¿Por qué mi abuelo está tan encariñado con ese muchacho de la montaña?», le preguntó Trieu a Lin en voz baja una tarde mientras observaban a Tran y Mai conversar en el jardín. «No entiendo qué le ve». «Ten cuidado, Trieu», respondió Lin con una mirada astuta. «Parece que el viejo le tiene mucha estima, y Mai también pasa mucho tiempo con él». «No me gusta esto», murmuró Trieu, frunciendo el ceño. «Ese muchacho apareció de la nada y ahora parece tener influencia sobre mi abuelo. Tenemos que averiguar quién es realmente y cuáles son sus intenciones». Las sospechas de Trieu no eran infundadas. Había mucho en juego en la familia Huang, y la salud del patriarca era un punto crucial. Su fortuna era considerable, y las disputas por la herencia habían sido un tema recurrente en los círculos familiares. La llegada de Tran, con su misterioso Linchi milenario, había introducido un elemento desconocido que alteraba el equilibrio de poder. Mientras la familia Huang mostraba una fachada de gratitud y hospitalidad hacia Tran, en las sombras comenzaban a tejerse intrigas y a sembrarse sospechas. La paz que Tran había traído al salvar la vida del señor Huang era frágil, y la oscuridad de los secretos familiares amenazaba con consumirla. Tran, sin ser consciente del todo de las tensiones que se estaban gestando a su alrededor, disfrutaba de la compañía de Mai y de la recuperación del señor Huang, sin sospechar que su acto de bondad lo había colocado en el centro de una compleja red de ambiciones y engaños. El Linchi milenario, que había sido su salvación, podría convertirse también en el detonante de peligros que nunca había imaginado. La estancia de Tran en la mansión de los Huang estaba lejos de ser un simple acto de agradecimiento.
se estaba convirtiendo en el preludio de un drama donde la lealtad, la ambición y la verdad lucharían por imponerse. Los días se sucedieron en la mansión Huang con una cadencia que, para Tran, resultaba a la vez confortable y extrañamente inquietante. La recuperación del señor Huang avanzaba favorablemente. Para alivio de todos, pasaba largas horas conversando con Tran, rememorando historias de su juventud y mostrándole una creciente admiración. Mai, por su parte, se había convertido en una presencia constante en la vida de Tran dentro de la mansión. Juntos exploraban los vastos jardines, discutían sobre literatura y compartían reflexiones sobre sus mundos tan diferentes. Sin embargo, la atmósfera de aparente armonía no lograba disipar una sensación de incomodidad que se había instalado en el ánimo de Tran. Las miradas furtivas de Trieu y Lin, sus conversaciones susurradas en pasillos apartados, no pasaban desapercibidas. Tran, acostumbrado a observar los pequeños detalles de la naturaleza, había desarrollado una aguda capacidad para percibir las emociones y las intenciones ocultas de las personas. Y lo que percibía en ciertos miembros de la familia Huang no era precisamente gratitud sincera. Una noche, mientras cenaba en el gran salón junto al señor Huang, Mai y otros familiares, Tran observó un intercambio de miradas significativas entre Trieu y Lin. Un brillo de impaciencia y codicia cruzó fugazmente sus ojos antes de ser reemplazado por una sonrisa forzada dirigida al patriarca. Aquel pequeño detalle confirmó las sospechas que ya albergaba Tran. Algo no encajaba en la aparente felicidad familiar. Más tarde, esa misma noche, Tran encontró a Mai esperándolo en la biblioteca, un lugar apartado y tranquilo de la mansión que se había convertido en su refugio común. «También lo has notado, ¿verdad?», preguntó Mai en voz baja, con la preocupación reflejada en sus ojos. Tran asintió. «Hay algo que no está bien, señorita Mai. Siento tensión en el aire, como una tormenta que está a punto de estallar». «Yo también lo siento», confesó Mai. «Desde que llegaste, he estado observando más de cerca a mi primo Trieu y a su esposa. Siempre han sido ambiciosos, pero últimamente su comportamiento me resulta diferente. Hay una urgencia en sus miradas, una tensión que antes no percibía». «¿Crees que podría estar relacionado con la salud de tu abuelo?», preguntó Tran con cautela. Mai dudó por un momento antes de responder. «No quiero creerlo, pero Trieu siempre ha estado muy interesado en la fortuna de mi abuelo, y desde que sufrió el ataque, sus preguntas y su preocupación me han parecido forzadas, casi calculadas, decididos a descubrir la verdad». Tran y Mai acordaron llevar a cabo una investigación discreta. Sabían que debían ser cuidadosos, ya que cualquier sospecha por parte de Trieu y Lin podría ponerlos en peligro. Comenzaron por recopilar información sobre los negocios de la familia Huang. Mai, gracias a sus contactos dentro de la mansión y a su acceso a ciertos documentos, logró obtener información sobre algunas transacciones financieras recientes que le parecieron sospechosas. Varios movimientos de dinero importantes se habían realizado poco antes del ataque al corazón del señor Huang, y algunos de ellos parecían favorecer directamente a Trieu. Por su parte, Tran utilizaba sus habilidades de observación para analizar el comportamiento de los diferentes miembros de la familia. Notó que Lin, la esposa de Trieu, pasaba mucho tiempo en la habitación del señor Huang bajo el pretexto de cuidarlo, ofreciéndole tónicos y brebajes que supuestamente debían fortalecerlo. Sin embargo, la expresión de Lin mientras administraba estas sustancias era fría y distante, carente de la calidez genuina de una nuera preocupada. Un día, mientras Lin estaba en la habitación del señor Huang, Tran simuló necesitar hablar con ella sobre un asunto urgente. Al entrar en la habitación, notó un pequeño frasco escondido bajo la almohada del patriarca.
La etiqueta estaba escrita en un idioma extranjero que Tran no comprendía, pero la apariencia viscosa y el olor ligeramente metálico del líquido en su interior le infundieron una profunda desconfianza. Más tarde, Tran describió el frasco a Mai, quien palideció al escuchar su descripción. «Creo que sé de qué se trata», dijo con voz temblorosa. «Mi padre mencionó una vez que Trier había estado investigando sobre venenos de acción lenta que podían simular enfermedades naturales. Le pareció una idea repulsiva, pero lo comentó. La confirmación de sus sospechas heló la sangre de ambos. Parecía que alguien dentro de la familia estaba intentando envenenar lentamente al señor Huang, haciéndolo parecer una muerte natural para poder acceder a su fortuna. El Lindsay, que Tran le había administrado, podría haber interrumpido el proceso, pero era evidente que la amenaza aún persistía. «Tenemos que encontrar pruebas concretas», dijo Tran con determinación. «Necesitamos saber qué contiene ese frasco y quién está detrás de esto». Mai asintió, con los ojos llenos de preocupación, pero también de una creciente resolución. «Yo te ayudaré. Tran, mi abuelo es un buen hombre, y no permitiré que le hagan daño». A partir de ese momento, la investigación de Tran y Mai se intensificó. Se movían con cautela por los pasillos de la mansión, escuchando a escondidas conversaciones, examinando documentos y buscando cualquier pista que pudiera confirmar sus sospechas. La atmósfera en la casa se había vuelto densa y opresiva, cargada de secretos y de una amenaza invisible que se cernía sobre todos. Tran, el joven que había bajado de la montaña para comprar medicinas, se había encontrado inmerso en una intriga familiar mucho más peligrosa y compleja de lo que jamás hubiera imaginado. Su encuentro fortuito con el señor Huang había desenterrado oscuros secretos y lo había convertido, sin quererlo, en un obstáculo para aquellos que conspiraban en las sombras. La verdad, como la cima de una montaña escarpada, parecía estar cada vez más cerca, pero el camino para alcanzarla estaba lleno de peligros ocultos y traiciones inesperadas. La búsqueda de pruebas se convirtió en una carrera contra el tiempo. Tran y Mai sabían que debían actuar con rapidez antes de que el veneno administrado a escondidas hiciera efecto irreversible en la salud del señor Huang. Cada mirada furtiva, cada conversación a media voz, cada pequeño detalle en el comportamiento de Trier y Lin era analizado con lupa. Mai, aprovechando su familiaridad con la mansión, se dedicó a buscar en los documentos personales de su primo, con la esperanza de encontrar alguna prueba incriminatoria. Pasaba horas en el estudio de Trier, revisando papeles, facturas y correspondencia, siempre con el temor de ser descubierta. Tran, por su parte, se concentró en observar a Lin, intentando descifrar sus movimientos y sus interacciones con el señor Huang. Un día, Tran notó que Lin siempre preparaba el té para el señor Huang personalmente, insistiendo en que nadie más lo hiciera. Esto despertó aún más sus sospechas, con la ayuda discreta de una de las sirvientas de confianza de la familia. Tran logró obtener una pequeña muestra del té que Lin había preparado esa mañana. Utilizando sus conocimientos de herboristería, analizó la muestra en secreto en una pequeña dependencia apartada de la mansión. Los resultados fueron alarmantes. El té contenía rastros de una sustancia tóxica de origen vegetal, indetectable para un ojo inexperto y capaz de simular los síntomas de una enfermedad cardíaca progresiva. Con esta prueba crucial en su poder, Tran y Mai decidieron que era hora de confrontar a los responsables. Sin embargo, sabían que debían ser estratégicos. Acusar directamente a Trier y Lin sin más evidencias podría ser peligroso, ya que ellos gozaban de la confianza de algunos miembros de la familia y podrían fácilmente negar las acusaciones. Mai tuvo una idea. Recordó que su abuelo tenía la costumbre de grabar sus conversaciones importantes, especialmente las relacionadas con sus negocios y sus decisiones financieras.
Estas grabaciones se guardaban en una caja fuerte en su estudio personal, a la que solo él y su difunto hijo, el padre de Mai, tenían acceso. Si podían encontrar alguna grabación donde Trieu o Lin revelaran sus intenciones, tendrían la prueba irrefutable que necesitaban. La tarea de acceder a la caja fuerte no fue fácil. El estudio del señor Huang estaba cerrado con llave y custodiado, incluso durante su convalecencia. Sin embargo, Mai conocía la ubicación de una llave de repuesto que su padre había escondido en un lugar secreto. Con la ayuda de Tran, lograron encontrar la llave y acceder al estudio sin ser detectados. Dentro del estudio, buscaron la caja fuerte, que estaba discretamente empotrada detrás de un gran cuadro. Mai conocía la combinación gracias a los recuerdos de su infancia. Con manos temblorosas, introdujo los números y la puerta de acero se abrió con un suave clic. Dentro de la caja fuerte, encontraron varios documentos importantes y una pequeña caja de madera que contenía las grabaciones. Revisaron cuidadosamente las etiquetas, buscando alguna que pudiera ser relevante. Finalmente, encontraron una cinta etiquetada con la fecha de una reunión reciente entre el señor Huang y Trieu. Con el corazón latiéndoles con fuerza, reprodujeron la grabación en un viejo reproductor que encontraron en el estudio. Al principio, la conversación parecía normal, con el señor Huang discutiendo asuntos de negocios con su nieto, pero luego, el tono de la conversación cambió. Trieu comenzó a presionar a su abuelo para que firmara ciertos documentos que le otorgarían un mayor control sobre las empresas familiares. El señor Huang se mostró reticente, expresando su preocupación por la falta de transparencia en las propuestas de Trieu. Fue entonces cuando Lin intervino en la conversación, con una voz melosa y persuasiva. Comenzó a hablar sobre la delicada salud del señor Huang, sugiriendo que quizás era hora de que delegara más responsabilidades en Trieu para que pudiera descansar y recuperarse. Sus palabras, aunque aparentemente llenas de preocupación, tenían un tono subyacente de manipulación. Pero la parte más reveladora de la grabación llegó al final. Después de que el señor Huang se retirara de la habitación, se escucharon las voces de Trieu y Lin hablando en tono triunfal. «Finalmente, el viejo está cediendo», dijo Trieu con satisfacción. «Con un poco más de medicina de Lin, pronto tendremos todo bajo nuestro control». «Sí», respondió Lin con una risita fría. «Y ese entrometido joven de la montaña no será un problema por mucho tiempo. Debemos encontrar una manera de deshacernos de él». La sangre de Tran y Mai se heló al escuchar estas palabras. La grabación era la prueba irrefutable que necesitaban para desenmascarar a Trieu y Lin. Su plan para envenenar al señor Huang y tomar el control de su fortuna había quedado al descubierto, y ahora sabían que sus propias vidas también corrían peligro. Con la grabación en su poder, Tran y Mai decidieron que era hora de actuar. No podían seguir guardando silencio, mientras la vida del señor Huang pendía de un hilo y ellos mismos se convertían en blanco de sus siniestros planes. Habían descubierto la oscuridad que se escondía bajo la fachada de la familia Huang, y ahora debían encontrar la manera de llevar la verdad a la luz y hacer que los culpables pagaran por sus crímenes. La confrontación era inevitable, y el peligro era inminente. Pero Tran y Mai estaban decididos a luchar por la justicia y a proteger al hombre que les había mostrado bondad y confianza. La batalla por el futuro de la familia Huang y por sus propias vidas acababa de comenzar. Con la grabación como prueba irrefutable, Tran y Mai supieron que debían actuar con cautela, pero con determinación. No podían permitir que Trieu y Lin siguieran con su plan malévolo, ni que intentaran silenciarlos. Decidieron que lo mejor era confrontar a toda la familia Huang, exponiendo la verdad ante todos para evitar cualquier manipulación o negación por parte de los culpables. Reunieron a los miembros más influyentes de la familia, incluyendo a los hijos mayores del señor Huang,
y a algunos parientes cercanos, bajo el pretexto de una importante reunión familiar convocada por el propio patriarca, quien, aunque todavía débil, había accedido a participar tras escuchar un relato parcial y cuidadosamente redactado de la situación por parte de Mai. Tran y Mai sabían que debían proteger al señor Huang de la verdad completa hasta el momento oportuno, para no causarle una conmoción que pudiera afectar su salud. En el gran salón, donde la familia se había reunido con una mezcla de curiosidad y preocupación. El ambiente era tenso. Trieu y Lin se mostraron tranquilos y confiados, sin sospechar lo que estaba a punto de suceder. El señor Huang, apoyado por su esposa y por Mai, tomó asiento en una posición central. He convocado esta reunión porque hay asuntos importantes que deben ser discutidos, dijo con voz grave pero firme. Miró a su alrededor, observando los rostros de sus familiares. Últimamente, he sentido una cierta inquietud en el ambiente. Algo no está bien. Mai tomó la palabra con calma pero con firmeza. Abuelo, hay algo que debes saber. Tran y yo hemos descubierto algo muy grave que concierne a nuestra familia. Trieu interrumpió con una sonrisa forzada. ¿De qué están hablando? ¿Algún chisme sin importancia seguramente? No es ningún chisme, primo, replicó Mai con la mirada fija en Trieu. Es algo que afecta directamente tu bienestar y el de nuestra familia. Tran, hasta ese momento en silencio, dio un paso adelante. Señor Huang, miembros de la familia, hemos descubierto un complot para hacerle daño, un plan urdido por personas cercanas a usted. Las palabras de Tran causaron un revuelo en la sala. Los rostros pasaron de la sorpresa a la incredulidad, y murmullos de confusión llenaron el espacio. Trieu y Lin se miraron con disimulo, tratando de ocultar su creciente nerviosismo. «¿Qué tonterías estás diciendo?», exclamó Trieu con indignación fingida. «¿A quién se le ocurriría hacerle daño a mi abuelo?». «A ti, Trieu», respondió Mai con voz clara y acusadora. «Y a ti, Lin». El silencio se hizo repentino y pesado en la sala. Todas las miradas se dirigieron a Trieu y Lin, quienes palidecieron visiblemente. Tran tomó la palabra nuevamente. «Hemos encontrado pruebas de que han estado intentando envenenar al señor Huang con una sustancia tóxica para simular una enfermedad natural». Mostró a los presentes el pequeño frasco que habían encontrado en la habitación del patriarca. «Este frasco contiene el veneno». Lin intentó negar las acusaciones con vehemencia, pero su voz temblaba y su mirada nerviosa la delataba. Trieu, por su parte, intentó mantener la compostura, pero su rostro se había tornado lívido. Fue entonces cuando Mai sacó el viejo reproductor y colocó la cinta. Las voces de Trieu y Lin llenaron el salón, revelando sus ambiciones y su plan para deshacerse del señor Huang. La grabación fue demoledora. No dejaba lugar a dudas sobre su culpabilidad. El señor Huang escuchó la grabación con incredulidad y profundo dolor reflejado en su rostro. Sus ojos, antes llenos de afecto hacia sus nietos, ahora mostraban una mezcla de decepción y amargura. Los demás miembros de la familia observaban la escena en shock, incapaces de creer lo que estaban escuchando. Cuando la grabación terminó, el silencio en la sala era ensordecedor. Trieu y Lin permanecieron inmóviles, sin atreverse a levantar la mirada. Su plan había sido descubierto, y sus máscaras de falsa preocupación y lealtad se habían hecho añicos. Esto es una mentira», balbuceó finalmente Trieu con voz ronca, en un último intento desesperado por negar la verdad. «Están intentando incriminarnos». «No mientas más, Trieu», dijo el señor Huang con una voz débil, pero cargada de autoridad. «He escuchado tu voz, he escuchado tus palabras, y me duele profundamente darme cuenta de la clase de personas en las que te has convertido». La vergüenza y el miedo se apoderaron de Trieu y Lin,
al ver la expresión de dolor en el rostro del patriarca. Sabían que su juego había terminado. En ese momento, Mai había enviado discretamente a uno de los sirvientes de confianza a llamar a las autoridades. Poco después, varios guardias y oficiales de policía llegaron a la mansión. El señor Huang, con la voz entrecortada por la emoción, relató lo sucedido y presentó la grabación como prueba. Trieu y Lin, confrontados con la evidencia irrefutable, no pudieron seguir negando su culpabilidad. Fueron arrestados de inmediato, ante la mirada atónita y horrorizada del resto de la familia. La verdad había salido a la luz, desvelando la oscuridad que se había ocultado bajo la fachada de la familia Huang. La traición y la ambición desmedida habían quedado expuestas, y la justicia, aunque tardía, comenzaba a abrirse camino. Tran, el joven humilde que había bajado de la montaña para comprar medicinas, se había convertido, sin proponérselo, en el catalizador que había desenterrado la verdad y salvado la vida del señor Huang, revelando la verdadera naturaleza de aquellos que se habían valido de la confianza y el afecto del patriarca para intentar arrebatarle su vida y su legado. La confrontación había sido dolorosa, pero necesaria para restaurar el orden y la justicia en la familia Huang. La detención de Trieu y Lin marcó el inicio de una etapa turbulenta para la familia Huang. Aunque la verdad había salido a la luz, la noticia del complot y la traición se extendió rápidamente por toda la comunidad, generando un gran revuelo y dañando la reputación de la familia. El señor Huang, profundamente afectado por la perfidia de sus nietos, se sintió aún más débil y vulnerable. Sin embargo, la intervención de la policía no significó el final inmediato del conflicto. Trieu, en un último intento desesperado por evitar las consecuencias de sus actos, utilizó sus influencias y contactos dentro de las esferas de poder para intentar sobornar a algunos funcionarios y manipular las pruebas en su contra. Lin, por su parte, trató de sembrar dudas sobre la autenticidad de la grabación y la validez de las acusaciones, alegando que todo era un montaje urdido por Tran y Mai para desestabilizar a la familia. Tran y Mai, conscientes de las artimañas de sus adversarios, se mantuvieron firmes en su determinación de llevarlos ante la justicia. Con la ayuda de algunos miembros leales de la familia Huang y de un abogado íntegro contratado por el señor Huang, se dedicaron a recopilar más pruebas que respaldaran sus acusaciones y a contrarrestar los intentos de manipulación de Trieu y Lin. La posesión del frasco de veneno y la grabación fueron pruebas contundentes, pero Tran y Mai sabían que necesitaban más para asegurar una condena firme. Investigaron los movimientos financieros sospechosos realizados por Trieu poco antes del ataque al corazón del señor Huang, descubriendo transferencias de grandes sumas de dinero a cuentas secretas en el extranjero. Estos movimientos apuntaban claramente a un plan premeditado para hacerse con la fortuna familiar. Mientras tanto, la salud del señor Huang empeoraba día a día. La decepción y el dolor por la traición de sus nietos habían minado su espíritu. Tran y Mai lo visitaban con frecuencia, brindándole su apoyo y asegurándole que harían todo lo posible para que se hiciera justicia. La conexión entre Tran y el anciano patriarca se había fortalecido aún más en estos difíciles momentos. Finalmente, llegó el día del juicio. La expectación era máxima en la sala del tribunal. La noticia del caso había capturado la atención de toda la ciudad. Trieu y Lin comparecieron ante el juez con una actitud desafiante, negando todas las acusaciones y presentándose como víctimas de una conspiración. El abogado de la familia Huang presentó las pruebas recopiladas: el frasco de veneno, la grabación de la conversación, los extractos bancarios de las transferencias sospechosas y el testimonio de varios testigos que habían presenciado el comportamiento extraño de Lin al administrar el té al señor Huang.
Tran también tuvo la oportunidad de declarar, relatando con detalle los acontecimientos desde su llegada a la mansión y explicando las razones que lo llevaron a sospechar de Trieu y Lin. Su testimonio, sincero y convincente, causó una gran impresión en el jurado. Mai, con valentía y entereza, habló sobre su decepción y su dolor al descubrir la traición de sus propios familiares. Sus palabras, cargadas de emoción, conmovieron a los presentes. A pesar de sus intentos por desacreditar las pruebas y a los testigos, Trieu y Lin no pudieron refutar la contundencia de las evidencias presentadas en su contra. La grabación, en particular, fue un golpe devastador para su defensa. Tras varios días de deliberación, el jurado emitió su veredicto. Trieu y Lin fueron declarados culpables de intento de asesinato y fraude. La sentencia fue severa, reflejando la gravedad de sus crímenes y la premeditación con la que habían actuado. Fueron condenados a una larga pena de prisión, donde tendrían tiempo para reflexionar sobre las consecuencias de su ambición desmedida y su falta de escrúpulos. Con la justicia finalmente impartida, un sentimiento de alivio se extendió por la familia Huang, aunque las heridas causadas por la traición tardarían en sanar. La verdad había prevalecido y los responsables habían rendido cuentas. El señor Huang, aunque todavía débil, experimentó una renovada sensación de paz al saber que la amenaza que se cernía sobre él había sido neutralizada. La intervención de las autoridades y el juicio marcaron el fin de la batalla legal y la derrota definitiva de Trieu y Lin. Su intento de hacerse con la fortuna familiar a través del engaño y la violencia había fracasado, y su codicia los había llevado a su propia perdición. La justicia, aunque a veces lenta, finalmente había prevalecido, restaurando el equilibrio y la tranquilidad en la familia Huang. Con el juicio finalizado y la justicia servida, una nueva etapa de calma y reflexión se instaló en la mansión Huang. El señor Huang, aunque marcado por la experiencia, comenzó a recuperar lentamente su vitalidad, tanto física como anímica. La traición de Trieu y Lin había sido un golpe duro, pero la valentía y la integridad de Tran y Mai le habían devuelto la fe en la bondad y la lealtad. La familia Huang se unió en torno al patriarca, ofreciéndole su apoyo y cariño. Se tomaron medidas para asegurar que la fortuna familiar estuviera a salvo de cualquier intento futuro de manipulación, y se reforzaron los lazos de confianza entre los miembros leales. Tran permaneció unos días más en la mansión, asegurándose de que el señor Huang se recuperara por completo. Su presencia era reconfortante para el anciano, quien lo veía no solo como su salvador, sino también como un amigo sincero. Las largas conversaciones entre ellos se hicieron más profundas, abordando temas de la vida, la naturaleza y el destino. El señor Huang admiraba la sabiduría y la humildad de Tran. A pesar de su juventud, la relación entre Tran y Mai floreció con la intensidad de los lazos forjados en medio de la adversidad. Compartieron momentos de tranquilidad en los jardines, hablando de sus sueños y esperanzas para el futuro. Mai admiraba la conexión profunda de Tran con la naturaleza y su firme sentido de la justicia. Tran, por su parte, se sentía atraído por la inteligencia, la valentía y el espíritu independiente de Mai. Aunque sus vidas provenían de mundos diferentes, habían encontrado un terreno común en su lucha por la verdad y la justicia. Sin embargo, Tran sentía que su lugar estaba en las montañas, la llamada de la naturaleza, el ritmo pausado de la vida en su hogar y la necesidad de seguir aprendiendo de los secretos de las plantas medicinales eran demasiado fuertes para ignorarlos. Después de despedirse afectuosamente del señor Huang y de los miembros de la familia que le habían mostrado su gratitud, llegó el momento de decir adiós a Mai. Fue una despedida emotiva, llena de promesas de mantenerse en contacto y de la esperanza de volver a encontrarse en el futuro. Aunque sus caminos se separaban temporalmente,
El vínculo que habían creado durante aquellos intensos días en la mansión Huang era profundo y significativo. Tran emprendió el camino de regreso a la montaña con el corazón lleno de recuerdos y de una nueva comprensión del mundo más allá de las cumbres. Había bajado al pueblo en busca de medicinas, pero había encontrado algo mucho más valioso: la oportunidad de ayudar a otros, de descubrir la complejidad de las relaciones humanas y de forjar lazos de amistad y afecto inesperados. Al llegar a su hogar en la montaña, sintió el alivio de regresar a la tranquilidad que tanto amaba. El aire puro, el sonido del viento entre los árboles y el aroma de las hierbas medicinales lo envolvieron en una sensación de paz profunda. Sabía que su vida había cambiado para siempre. La experiencia en la mansión Huang lo había madurado y le había mostrado que sus conocimientos y habilidades podían tener un impacto significativo en el mundo. Años después, Tran se convirtió en un reconocido herborista y sanador en la región. La historia del joven que salvó la vida del señor Huang con un linchi milenario se convirtió en una leyenda, transmitida de generación en generación. Mai, por su parte, se convirtió en una defensora de la justicia y la igualdad, utilizando su posición y su inteligencia para ayudar a quienes más lo necesitaban. Aunque sus caminos no volvieron a cruzarse de la misma manera, Tran y Mai siempre recordaron el vínculo especial que los unió en aquellos días turbulentos. La semilla de un afecto profundo había sido plantada, y aunque la vida los había llevado por senderos diferentes, el recuerdo de su tiempo juntos perduró en sus corazones. El señor Huang vivió muchos años más, rodeado del cariño de su familia leal. Nunca olvidó la valentía y la bondad del joven que le había salvado la vida, y a menudo contaba la historia del linchi milenario como un ejemplo de cómo un acto desinteresado puede cambiar el curso del destino. Y así, la historia del joven que bajó de la montaña para comprar medicinas y que, por un golpe del destino, se encontró salvando una vida y desentrañando una oscura trama familiar, se convirtió en un testimonio de la fuerza del espíritu humano, del poder de la verdad y la justicia, y de cómo un simple acto de bondad puede tener consecuencias trascendentales, dejando una huella imborrable en la vida de muchas personas. El linchi milenario, un regalo de la naturaleza, había sido el catalizador de un cambio profundo, demostrando que a veces la medicina más poderosa no se encuentra en los mercados, sino en la pureza de la intención y la nobleza del corazón.